Bienvenidos a Cátedra Procesal, un espacio de conocimiento jurídico creado por Álvarez Liévano Lacerna, en colaboración con Ámbito Jurídico de Legis, en el que conversaremos sobre los detalles del derecho procesal laboral de la mano de expertos. Comencemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cátedra Procesal. Soy Carlos Arturo Barco Alzate, socio director de litigios y formación de Álvarez Liévano Lacerna, y este es un espacio de realización de Álvarez Liévano Lacerna con Ámbito Jurídico de Legis para hablar sobre todas las incidencias del nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Hoy tenemos un gran honor y es poder presentar a la doctora Ángela Patricia Giraldo Márquez. Ella ha sido funcionaria judicial, ha sido juez promiscuo, ha sido juez laboral, fue durante 8 años magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Laboral, docente universitaria, investigadora, académica y actualmente hace parte de Compass Group en el ejercicio independiente de la profesión en seguridad social y derecho laboral. Bienvenida, doctora Ángela. Doctor Carlos, muchas gracias. Para mí es un honor estar en este momento acompañándolo en esta discusión tan interesante sobre el nuevo Código Procesal Laboral y de Seguridad Social. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de los principios del nuevo código. En este podcast Cátedra Procesal ya hemos tenido otros episodios con otros también funcionarios, exfuncionarios judiciales, con quienes hemos hablado del nuevo rol del juez, la justicia terapéutica, varios nuevos roles que van a tomar los jueces laborales ahora con el nuevo código. Pero hay algo que no podemos perder de vista y es los principios del nuevo Código Procesal del Trabajo. Son principios que obviamente no es una lista taxativa, no es una lista que simplemente diga que son esos principios y no otros. Obviamente esto se nutre de los principios generales del derecho, los principios generales del derecho laboral, los principios constitucionales, etc. Pero en el nuevo Código Procesal del Trabajo tenemos por lo menos 4 principios que están dispuestos como tal explícitamente. Libertad procesal, dirección del proceso por parte del juez, lealtad procesal e inmediación. Son de hecho los primeros artículos del nuevo código. Doctora Ángela, empecemos por ahí. Los principios que van a inspirar este nuevo código. Bueno, yo creo que parte del código anterior se había fundamentado en una nominación similar de principios que regularan la actuación de las partes y de los jueces al interior del proceso laboral y de seguridad social. Sin embargo, en este nuevo código vemos que se resaltan nuevas facultades porque él cambia radicalmente el rol del juez. Ahora el juez tiene un rol mucho más activo y las partes entonces también deberán enfocar su estrategia de litigio basada en esta principialística que de una u otra manera se conecta también con las reformas sustantivas en el ámbito del trabajo y la seguridad social. De manera puntual, por ejemplo, el principio de libertad procesal nos permite que el juez, ya en un esquema un poco más de dirección abierta del proceso y con una mirada más transversal, digamos, de las dinámicas que se suscitan entre los interlocutores sociales también en este ámbito del proceso, pueda, ante situaciones que no están expresamente reguladas, siempre pensar en la finalidad del acto procesal. Y en ese sentido, pues encaminar sus actuaciones y sus decisiones en esa panorámica de cómo hacer posible que se cumpla el efecto jurídico del acto o la actuación procesal que está siendo, digamos, objeto de discusión al interior de cualquier etapa del proceso. Estamos hablando ahí de libertad procesal. Del principio de libertad procesal. Libertad procesal dice, las normas procesales laborales son de orden público y de estricto cumplimiento. Sí. Los actos del proceso para los cuales las leyes o este código no prescriban una forma determinada, los realizará el juez o dispondrá que se lleven a cabo de manera adecuada al logro de su finalidad. Exacto. Entonces siempre el juez tendrá que tener en consideración no solamente, y las partes claramente, no solamente las reglas procesales que son de orden público y por tanto deben ser cumplidas, sino que ante situaciones subgéneris que ocurren en la dinámica del proceso, pues siempre esos actos procesales tienen un objetivo, ¿cierto? Lograr la verdad dentro del conflicto que está siendo objeto de análisis por parte de ese funcionario y entonces le da un margen mayor de acción.
Yo creo que esto pues está muy conectado precisamente con ese poder de dirección del proceso por parte del juez, pero además de el objetivo del proceso. El proceso no es más que un mecanismo, un instrumento que busca la materialización del derecho sustancial. Y este derecho sustancial con equilibrio entre las partes, no obstante que eso no necesariamente implique actuaciones igualitarias dentro del trámite judicial. A mí eso me preocupa, le cuento. En mi rol como litigante, eso me preocupa profundamente porque esa libertad procesal, pues por supuesto debe ser entendida buscando la finalidad del proceso, pero eso puede generar, y ahora que usted, doctora, lo conecta con la dirección del proceso, con un juez con esteroides, como han dicho algunos en la academia, un juez mucho más activo, mucho más robusto, un juez mucho más fuerte dentro del proceso laboral. Por supuesto, esa expresión de juez con esteroides lo digo con respeto, Claro que es muy coloquial lo que han dicho en algunos escenarios académicos. Pero a mí me preocupa por una razón, y es que esa libertad procesal donde el código dice que el juez podrá adoptar o disponer que se lleven a cabo ciertos actos que no estén ya prescritos de una forma particular en el código, puede ser fuente de desequilibrios, y eso a mí me preocupa profundamente como litigante. Yo soy litigante precisamente, y es muy común ver en la justicia, es muy común ver en los procesos laborales que hay un doble rasero y hay una doble regla para poder medir los actos del demandante trabajador y del demandado empresa. Y lo digo particularmente en escenarios en los que el demandado es el trabajador y el demandante es la empresa. Hay de cierta manera un rigor mucho más profundo cuando se valora un acto procesal de un demandado empresa o de un demandante empresa. Y se relaja mucho más el criterio cuando sucede con un trabajador. Alguien podrá decir, como nos lo han dicho antes, que eso hace parte de la protección que el juez laboral debe darle a quien es en la parte sustantiva, la parte débil, en la relación sustantiva. Pero me preocupa que esa libertad procesal termine desembocando en desequilibrios procesales que no son propiamente los que quiere el código. Perfecto. Lo que, digamos que entiendo perfectamente esa postura, que además ahorita también Es un dolor de litigante. Exacto. Es un dolor de litigante. Es un contexto que estoy conociendo desde la otra orilla, pero también por el ejercicio, digamos, de revisión de trámites procesales durante los últimos 8 años de mi carrera profesional de, digamos, la jurisdicción de todo el país. Sí advierto que este criterio de dirección del proceso y de facultades, por ejemplo, oficiosas del juez, no pueden ser, lastimosamente en algunos casos son excepcionales, pero en algunos casos sí se ven como muy abiertas, pero los jueces no pueden pasar por alto que ese logro de la finalidad vaya en contra de otras reglas y principios que están previstas y que regulan con estricto rigor el procedimiento. Entonces, por ejemplo, un tema asociado a el logro de la finalidad del derecho sustancial que se incorporó por prueba testimonial o por el interrogatorio de parte, una nueva discusión y se pasó por alto. Y el juez entonces al final piensa, podríamos decidir sobre esto, podría decretar una prueba de oficio porque podría interpretar, entre comillas, la demanda frente a un despido asociado a un aspecto puntual y luego, por este criterio, verificar si hubo una legalidad en procedimiento que no había sido discutido desde las piezas procesales. Esas son como digamos, los retos profundos que se dan con este tipo de principialística, pero no podemos dejar de lado que esta apertura, ¿cierto?, del logro de la finalidad está ligada a la primera parte del articulado, y es que no podemos salirnos de que las normas procesales son de orden público y son de riguroso cumplimiento, porque precisamente están construidas para garantizar, bajo ese formalismo, los derechos de las partes y el equilibrio entre los interlocutores al interior del proceso. Insisto, sin que esto signifique, en estricto sentido, igualdad, por ejemplo, en el manejo ahorita de la inversión de la carga probatoria o más que la inversión de la carga probatoria, del deber de aportación o del análisis con perspectiva de género, que también ahorita son imperativo para los jueces. Yo creo que ciertamente,
Los principios nos dejan un margen de acción muy retante para el ejercicio profesional, pero sí tenemos herramientas también procesales para contener algún tipo de irregularidad judicial por exceso. Y para eso finalmente están también los recursos. Nosotros lo veíamos mucho en el contexto de la casación. O lo limitábamos, ¿cierto? Encontrábamos casos, insisto, en los que dentro del curso del proceso se ampliaba el margen de litigio, pero al final, en el recurso extraordinario, pues se limitaba ese ejercicio extremo, digámoslo así, del juez, garantista del juez, porque iba en contra de derechos constitucionales de la contraparte. Creo que también ahí encontramos como puntos de equilibrio, por lo menos márgenes de acción para aquellos que estamos ya del otro lado. Bueno, muy bien, esto asociado también a ese segundo principio que es la dirección del proceso. El juez asumirá la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y la celeridad en su trámite, atendiendo enfoques diferenciales. Sobre lo demás, una justicia restaurativa, compensatoria, retributiva, terapéutica, esto ya fue motivo de episodios anteriores, de mucha discusión al interior de la academia. Los invitamos a buscar ese episodio que tenemos al inicio de nuestro podcast sobre justicia restaurativa y terapéutica, pero vienen otros dos principios importantes: lealtad procesal e inmediación. Sobre la lealtad procesal, yo creo que es muy claro que las partes deben comportarse con lealtad y probidad dentro del proceso, eso lo dice el artículo, y el juez usará sus poderes para rechazar cualquier solicitud que implique dilación manifiesta o ineficaz de litigio. Esto es importante, yo creo que esto no es nada nuevo al final, y esto ya está sintonizado con el Código General del Proceso, con el Código Disciplinario de los Abogados, los deberes profesionales de los abogados. Pero también me preocupa mucho que en el medio de esa libertad probatoria, de esa dirección del proceso, no haya un mismo rasero para calificar conductas procesales por parte de sindicatos o trabajadores versus empresarios o empleadores. ¿Algún comentario sobre eso? Pues desde mi experiencia profesional he visto ambas situaciones. Es decir, evidentemente hay casos abusivos del derecho y de comportamientos abusivos al interior de los procesos por parte de trabajadores, pero también de empleadores. El juez ahorita, con este poder de dirección, lo que está llamado es a el equilibrio entre las partes. Eso no significa, insisto, igualdad en estricto sentido, porque claramente hay unos raseros diferentes en el manejo de esta dirección del proceso, por ejemplo, con el tema del deber de aportación probatoria, de la inversión de aportación probatoria. Pero sí es un parámetro que deberá ser desarrollado inclusive por vía jurisprudencial, como ha venido siendo hasta este momento, a través del equilibrio entre las partes. Es decir, el juez tendrá, digamos, un papel activo en la dirección del proceso y en la búsqueda de la verdad procesal y material. Eso no significa que esté avalado para incorporar en el manejo de la audiencia prejuicios. Y ahí vamos a un punto importante. A veces lo que pues yo advertía, ¿cierto? Y advierto, es que muchas veces la dirección del proceso es correcta, el manejo probatorio es correcto. Sin embargo, en algunas ocasiones la comunicación de la decisión puede ser con calificativos que minimicen la legitimidad de esa decisión porque puedan tornarse como prejuiciosos frente a alguna de las partes. Y ahí hay digamos, un escenario muy interesante, no solamente de estudio desde la academia, sino de dirección también de la jurisprudencia frente a qué es el equilibrio entre las partes en el manejo de la audiencia cuando estamos abriendo el panorama a enfoques diferenciales. Equilibrio no es igualdad. Equilibrio precisamente es buscar y verificar esas distinciones que existen entre los interlocutores del proceso, de las partes dentro del proceso, para precisamente equilibrar sus cargas al interior no solamente de la dinámica procesal, sino de la respuesta de la justicia ante esas realidades que se desprenden del proceso.
Menciona usted prejuicios y prometimos con el doctor Guarín hablar en un episodio de sesgos judiciales, prejuicios judiciales, que para los litigantes yo creo que ahí hay un dolor también muy profundo y una desconfianza. Muchas veces genera desconfianza en la justicia algunos sesgos que advertimos en los jueces. Finalmente, inmediación. El juez practicará personalmente todas las pruebas, para lo cual podrá valerse de medios digitales o físicos. Y finalmente, algo que garantice inmediación, concentración y contradicción. Y cuando no fuere posible practicar las pruebas o llevar a cabo determinados actos procesales directamente por el juez, podrá comisionar. Esto, pues evidentemente tampoco es nada nuevo. Nada nuevo. Había una práctica perversa de hace muchos años, sobre todo antes de la oralidad, y es que en un mismo juzgado los que iban adelantando las audiencias escriturales eran los sustanciadores, el secretario, el oficial mayor, y solo llegaba el juez a la decisión. Eso finalmente fue una práctica que se erradicó con la oralidad de la 1149. Y yo creo que en términos generales esa inmediación, para hablar de la inmediación, solo bastaría la mención de que la virtualidad que hace posible la agilidad de la justicia no sea un obstáculo para la inmediación. ¿Qué me preocupa a mí de este asunto en particular? Y es que pues ahorita el juez tiene también la posibilidad, en casos excepcionales y de manera sustentada, ¿cierto?, no decidir en el acto. Y muchas veces porque lo vemos, hay distritos donde, la oralidad no cumplió este rigor de inmediatamente termina la audiencia de trámite y juzgamiento, pues la audiencia hasta la etapa de alegaciones entra en etapa de juzgamiento. No muchas veces se cumplía con el rigor de esta continuidad y en algunos distritos del país se suspendía y se profería después a través de una lectura. Que podría considerarse como un reto realmente para la aplicación de este principio, que este tipo de decisiones complejas pues no terminen siendo decididas precisamente por quien dirigió la audiencia. Digamos que es un reto, ¿cierto? Que no termine decidiendo quien no formó su convencimiento en la práctica de las pruebas. Sí, pero pues digamos que no podemos partir de la base de la mala fe y de que esto no podemos desconocer que puede ocurrir y que puede ser un reto para el nuevo código, pero pues ha funcionado y ya ocurría con la oralidad. O sea, tampoco es algo que nos sorprenda, también es una situación muy excepcional. Pues hay que creer en la justicia. Los jueces de este país están además que precisamente ese reforzamiento, insisto, de la dirección del juez a través de este nuevo código, lo que busca es que el juez cumpla, finalmente este es un código hecho por la justicia, cumpla con el objetivo principal para el cual está constitucionalmente instituido, y es garantizar la justicia material entre los ciudadanos. Entonces, pues lo pongo ahí como un reto, ¿cierto? Un posible reto, algo que puede ocurrir o suscitarse, pero pues también supongo que va a ser algo mínimo, pues no creo que ocurra en el día a día. Bueno, muy bien. Por supuesto, más allá de las críticas que desde el litigio y desde la academia hemos hecho a los jueces, por supuesto hay que creer en los jueces, hay que confiar en los jueces, hay que acompañar a los jueces y, por supuesto, respetarlos. Muchas gracias, doctora Ángela. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Esto es Cátedra Procesal, una realización de Álvarez Líbano La Serna y Ámbito Jurídico de Legis. Soy Carlos Arturo Barco y nos veremos en un próximo episodio. Aquí está muy invitada, doctora Ángela, a nuestros próximos episodios. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a seguir conectados a las redes sociales de Álvarez Líbano La Serna y Ámbito Jurídico para no perderse los siguientes capítulos.